Pero primero vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú nos has dado tu palabra, Señor. Gracias que en tu grande misericordia, bueno, gran sabiduría, Señor, tú no nos diste una lista de conceptos, sino pues intertejido de diversos autores inclusive, Señor, que escriben sobre diversas situaciones y cada uno sobre lo que tú deseas para el hombre y lo que tú has hecho para el hombre. Y es tan grandioso, Señor, que necesitamos cada una de estas vistas, por llamarles de alguna forma diferentes, perspectivas diferentes de cada persona, de cada situación. Te damos gracias, Señor, por la inquietud que tú has puesto en nuestro corazón de conocer tu palabra. Si no, no estaríamos en donde estamos ahorita. Te doy gracias por eso. Te pido, Señor, que el libro de Hebreos nos abras el entendimiento para entenderlo, para apreciarlo, y que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestro corazón, Señor, para que podamos en base a ello servirte aún más como nuestro sumo sacerdote, como el Mesías. Y te doy gracias por esto, Señor. Ilumínanos, danos sabiduría, te pedimos, Señor. Permítanos, Señor, tener el gran privilegio también de luego compartirlo con otras personas. Permítanos, Señor, vivir también nuestra vida de manera que seamos una luz en nuestra luz del mundo y sal de la tierra, Señor, en nuestra generación. Te doy gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues van a decir que hace ahí en pantalla un texto de Hebreos, digo de Romanos, y a lo mejor me adelanté un poquito aquí. Hablemos de Hebreos un poquito, el libro de Hebreos como introducción. En primer lugar, ¿por qué en particular estudiamos este libro? Bueno, yo creo que cualquier libro del Nuevo Testamento tiene una validez muy especial. Los del Antiguo también, pero precisamente libros como el de Hebreos, vamos a ver cómo el Nuevo Testamento da el enfoque al Antiguo. Entendemos lo importante del Antiguo y la situación que guardamos ante los textos del Antiguo a través del Nuevo Testamento. Y lo vemos muy claro eso en el libro de Hebreos. ¿Por qué el libro de Hebreos? De vuelta, sin menospreciar, ninguno de la gente que me conoce sabe que pues he dado clases de casi cada libro del Nuevo Testamento y de algunos del Antiguo Testamento. El libro de Hebreos quizás lo escogí por un par de razones. Primero, en un ambiente católico donde se hablan de sacerdotes y sacrificios, etcétera. Dentro del catolicismo la misa se plantea como un sacrificio. La hostia se convierte en Cristo al romperlo, se supone que es un sacrificio. En ese sentido hablan de la necesidad de tener continuos sacrificios. Entonces, en ese contexto, el libro de Hebreos es muy importante, muy clave, porque nos enseña que no hay otro sacerdocio diferente. No es un sacerdocio cristiano humano que toma el lugar del sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico, sino que es Jesús ahora el sumo sacerdote. Entonces, desde un punto de vista católico, de un trasfondo católico romano, es interesante y importante el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos, por otro lado, hablando de actualidad, hay una tendencia muy grande de la gente dentro de los evangélicos, decir, vamos a regresar a nuestras raíces hebreas, vamos a hacernos medios hebreos, vamos a empezar a llamarles rabinos a los pastores, etcétera, ¿no? Sinagogas en vez de iglesias, o sea, como que tomar todo el ropaje del judaísmo. Inclusive se habla de decir, no conoces la Biblia si no lo has visto desde una perspectiva hebrea. En el idioma hebreo. Cabe señalar que este es un libro del Nuevo Testamento del primer siglo, escrito en el idioma griego para creyentes hebreos. Entonces aquí podemos ver que pues en ese primer siglo no tenían alguna necesidad o relación de buscar que necesariamente fuera en hebreo, qué significa una frase en hebreo. Eso lo comentaremos más. Aparte de eso, digamos, son dos razones quizás de actualidad o de contexto. Pero el libro de Hebreos, como yo lo veo y lo expliqué cuando los invitaba a estudiarlo a algunas personas,
El libro de Hebreos es la redención, la justificación. Siento yo, en cierta forma, que Dios nos abre el telón y nos hace ver un poco desde su perspectiva, por lo menos algunas partes que para mí son muy preciosas en el libro de Hebreos. Entonces, por todo esto, estudiamos el libro de Hebreos. Déjame hacer algunos comentarios. El libro de Hebreos, y al final vamos a entrar a ver un texto, pero no sabemos quién es el autor del libro o la epístola de los Hebreos. No sabemos, no dice la epístola quién es el autor. Vamos a hablar de eso un poquito el día de hoy en la introducción. El libro de Hebreos ha sido controversial. El libro de Hebreos, hay gente dentro de históricamente en la iglesia que dice, no, ese libro no debe de ser parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, del canón bíblico que le llamamos. No debe ser parte de los libros sagrados para los cristianos. Pero a la vez vemos en los primeros siglos que encontramos a Hebreos empastado. Antes que hubiera un Nuevo Testamento completo, había epístolas de Pablo pegadito, Hebreos. Y entonces es un libro que históricamente ha sido tomado. Pero hay gente que no les gusta el mensaje. Los gentes que quieren regresar al judaísmo hoy, a las formas del judaísmo dentro de la iglesia evangélica, no les gusta el libro porque no les da la razón. O sea, hace ver lo superior de la vida cristiana en contra de las fiestas y ideas hebreas, de seguir con eso. Entonces hay gente que de ese lado no les gusta. El libro de Hebreos, para mi gusto particular, enseña, bueno, ya hemos hablado del catolicismo, no es un libro muy conveniente para los católicos romanos, por eso no vamos a oír mucho de Hebreos de ellos. El libro de Hebreos, y por qué no decirlo desde ahorita, hay partes, textos en donde realmente habla de que debemos de cuidar nuestra salvación, de no, y habla en términos, y de vuelta no quiero adelantar términos, pero habla de términos, describe personas con una relación cercana y muestras cercanas de su fe en Cristo, y luego habla de que ellos pueden estar apartados de lo que parecía ser una fe en Cristo. De vuelta, llegando al momento, pues vamos a ver mejor los términos exactos. Es tan controversial que en vez de yo describirlo en mis propias palabras, veamos lo que dicen los textos y cada quien puede hacer con esos textos lo que siente la necesidad de hacer o dirigido por Dios para hacer. Claro, la convicción del Espíritu Santo entra ahí. Entonces es otra razón por la que el libro de Hebreos no es muy aceptado, no es muy popular. Debido a eso también hay gente que quiere todavía rechazar el libro de Hebreos. Y uno de los argumentos del libro para rechazarlo es decir, es un libro escrito por alguien anónimo y le achacan que es desde el año 300. Aparece un libro escrito anónimamente. Y de vuelta, creo que tan circulaba en el año 300 junto con manuscritos de Pablo como los de Pablo. Entonces no es algo que aparece en ese momento, sino ya tiene una aceptación. No conocemos el autor, pero por lo mismo, y creo que es lo bello del libro de Hebreos, la gran mayoría de lo que está en Hebreos está basado en el Antiguo Testamento, en textos del Antiguo Testamento, al grado que podemos decir, no sé quién lo escribió, pero si yo estudio lo que me da y entiendo los textos que está hablando del Antiguo Testamento, tiene toda la razón, ¿me entiendes? Casi en cierta forma podemos desaparecer el libro, no en todo, pero en gran parte, una vez que sabemos los argumentos que da el Antiguo Testamento, la exposición de los textos del Antiguo Testamento, casi podemos decir, bueno, puedo desaparecer el libro y esos argumentos siguen siendo válidos, muy válidos por sí mismos. Bien, otro comentario que hace falta hacer. El libro de Hebreos aún no dice una población o una región a la que fue dirigido. No dice los hebreos en Jerusalén, no dice los hebreos en Roma, no dice los hebreos en otro lado. Entonces no sabemos la zona geográfica. Pero al llegar al capítulo 10 de Hebreos, vamos a ver que hay textos
sobre o sea, el autor sí está escribiendo a una comunidad particular porque necesita ahí parte de su historia. Entonces es a un grupo de judíos cristianos, verdaderamente judíos, que se habían convertido al cristianismo, y se dirige la epístola a ellos, a ese grupo. Ahora, no por eso vamos a ir nada más se aplica a ellos, ¿no? De vuelta vemos los argumentos que tiene de los textos y tiene una aplicación general. Entonces, suficiente de comentarios. ¿Por qué Hebreos? O sea, ¿por qué nos interesa Hebreos? Y quiero, aunque la epístola no es universal, pero a la gente que se les escribe, sí eran definitivamente hebreos. O sea, no es universal. Es decir, tú hebreo, donde quiera que estés, en cualquier situación. O sea, igual en ese caso se aplica a los gentiles, a todo el mundo, ¿no? La epístola. Pero a pesar de eso, ¿qué ventaja tenían los hebreos? ¿Cuál es el punto particular de Hebreos? Y para eso es los que estaban conectados desde el inicio. Tomé un texto y vamos a ver un par de textos de Romanos. Romanos 3. Dice Pablo, ¿verdad? En Romanos 3:1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Dice mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. A los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué significa y qué quiere decir que confiaron las palabras de Dios? Tiene, creo que, una profundidad más de lo que se ve a primera vista. Para esto yo quiero poner, o sea, las palabras tienen un contexto cultural, un contexto, podríamos decir, dentro de esa cultura a veces nacional y demás. Entonces quiero ilustrarles cómo el contexto, bueno, en primer lugar, yo al compartir el Evangelio con algunas personas y al decir voy a leerles la Biblia, muchos dicen esto no puede ser una verdad universal porque es un escrito de un pueblo de cierta generación, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es que los judíos se le confiaron las palabras de Dios en el sentido que se les formó, Dios formó un pueblo, Dios formó una cultura. Y dentro de ese pueblo y dentro de esa cultura pudieron entender sus palabras. Y nosotros, si entendemos la palabra de Dios, es por ese contexto cultural que tenemos dentro del judaísmo y las escrituras del judaísmo. Pero vamos a ver, les voy a dar un ejemplo de los judíos en Juan capítulo 10. Lo que estoy tratando de ver aquí es cómo es que Dios les confió las palabras de Dios a los judíos. De vuelta, ¿cuál es la relación que el libro se escribe a judíos? Y vamos a ver en ese sentido un poco tomar tiempo para ver su posición especial. Juan capítulo 10, versículo 22. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear?
No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Entonces, a los judíos se les confiaron las palabras de Dios. ¿Qué significa en simplemente la palabra Dios? O sea, el concepto Dios, la palabra Dios. ¿Qué significa? Ahorita vamos a ver en otro contexto cultural que tiene otra definición totalmente distinta. Pero en este pueblo que Dios formó, en esta cultura que Dios formó, al decir Jesús, yo y el Padre somos uno, al entender ellos que Él se está haciendo pasar por Dios, dijeron, no, hay un solo Dios creador de todas las cosas. Si tú estás diciendo que eres Dios, es una blasfemia. Entendían lo que Jesús decía, no estaban de acuerdo, pero entendían que Él cuando decía, yo y el Padre uno somos, se hacía pasar por Dios. Ahora, desviándome un poquito, Jesús les podría haber dicho, no, me han malentendido, pero no, nada de eso. Exactamente, Él quería que ellos vieran que Él se hacía pasar por Dios, que Él era igual que Dios. Pero ellos entonces entienden que Dios es uno solo, que es el creador de todo, y como un hombre profesa ser Dios. Vamos a contrastar eso con la cultura greco-romano, por llamarle de alguna forma, en una ciudad que se llama Listra. Y para eso nos vamos a Hechos capítulo 14 y ver versículo 8. Esto es de la vida de Pablo y podemos ver cómo en otra cultura de la misma época, pero otro contexto cultural, no tenían la palabra de Dios, simplemente la definición de lo que es ser Dios era otra. Hechos 14:8. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaron Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que le dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que en esta cultura de Listra no era nada raro. Tenían dioses con D minúscula, pequeños dioses como super seres, pero pues no nada de que el creador de todo el universo ni nada de eso. De manera que al hacer Pablo junto con Bernabé ver en el nombre de Jesús, sanar una persona, Jesús lo sana a mandato de ellos o bajo el ministerio de ellos. La gente dicen ellos son dioses. Entonces todo esto es para decir a los judíos se les confiaron las palabras de Dios. Se les dio un contexto cultural para entender simplemente la palabra Dios. ¿Quién es Dios? Cuando hablamos de Dios, ¿de quién estamos hablando? Esos son los hebreos a quienes va dirigido la epístola. Pablo en Romanos capítulo 9 da otra indicación de lo especial de los judíos. Permíteme leerlo, Romanos 9:3. Desearía yo mismo ser maldecido
y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos. O sea, estoy dando este texto porque Pablo aquí está enlistando las ventajas de ser judíos. La carta al libro de Hebreos es escrito a gente de raza judía, del pueblo judío, hebreos, y por eso es concerniente verlo. Entonces la lista en el verso 4, tomando otra vez la lectura. El pueblo de Israel, bueno, leo desde el inicio para tener el contexto. Desearía yo mismo ser maldecido, Romanos 9:3, y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Entonces vemos aquí ventajas, privilegios que tenían los judíos. Uno de ellos, si se fijan, era el privilegio de la gloria divina. Son un pueblo que vieron con sus propios ojos en más de una ocasión la gloria de Dios. Quiero relatarles una ocasión. Podríamos ir a Éxodo, capítulo 20, donde se da los 10 mandamientos. Y ahí hay varios casos en lo que ven la gloria de Dios. Pero en 2 Crónicas 7 han pasado años y ya es Salomón con el templo, y vemos otro ejemplo más de ver la gloria de Dios. 2 Crónicas capítulo 7, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces tenemos aquí lo que Pablo dice: de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina. El pueblo de Israel había visto la gloria divina. De ese pueblo, como de vuelta dije en la introducción, a un grupo de ellos habían seguido al Señor. Y en el capítulo 10 vamos a ver respetos por este pueblo. Cuando vemos todo lo que hicieron, todo lo que aguantaron en nombre del Señor, en el capítulo 10 de Hebreos, si alguien se quiere adelantar. Que por cierto, cabe señalar aquí que se vale adelantar. Qué bueno que ustedes lean toda la epístola, que lo lean 3, 4, 5 veces. Y al venir al estudio entonces van a entender y apreciar más lo que estamos viendo y estudiando, ¿no? Pero entonces a ellos pertenece la gloria. Entonces a gente hebrea, creyentes en Cristo Jesús, se les escribe esta epístola. ¿Quién es el autor? De vuelta, mucha gente dice: no, pues para mí que Pablo escribió Hebreos, ¿no? Pero vamos a ver en Hebreos capítulo 2, quizás el mejor argumento de por qué Hebreos no fue escrito por Pablo. Hebreos 2:3, y en su momento obviamente vamos a estudiar todo el contexto. Pero en Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Leyendo estos dos versículos podemos decir o concluir que este libro, el que escribe, podríamos llamarle cristiano de segunda generación. Cristiano de segunda generación. ¿Por qué digo eso? Porque él habla de que la salvación, como vemos otra vez en el versículo 3, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor con S mayúscula. Ese Señor es el Señor Jesús.
y los que la oyeron nos la confirmaron. Entonces él aquí hace referencia a los testigos, podríamos decir oculares, pero más que nada oyeron, pero sabemos que oían y veían. Entonces los testigos de primera instancia confirmaron lo que Jesús enseñó. ¿Okay? Y Dios confirma, bueno, dice en el 4, Dios ratificó su testimonio, el testimonio de los que lo oyeron directamente de Jesús. Dios ratificó el testimonio de ellos con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Sabemos que Pablo, y lo vimos en los últimos, en el último capítulo de Romanos, si no me equivoco, decía, mi ministerio y mi mensaje ha sido confirmado con señales, prodigios y diversos milagros. El autor de Hebreos está hablando en tercera persona y diciendo, esos que dieron testimonio fue confirmado con milagros y dones. Entonces, en base a este pasaje podría haber otros argumentos, pero quizás este es suficiente para decir, no era Pablo. Pablo hubiera dicho, yo mismo vi al Señor y el Señor mismo mi testimonio lo confirma con milagros. Es lo que no vemos aquí y quizás el mejor argumento para decir que no es Pablo el que escribió el libro de Hebreos. Ahora bien, hay una forma de estudiar Hebreos. Vamos a estudiar Hebreos diferente que lo que estudiamos, por ejemplo, Romanos. Obviamente hay más de una forma de estudiarlo, pero me estoy refiriendo a cómo nosotros lo estudiamos. El libro de Hebreos, como está escrito Hebreos, se basa fuertemente sobre la Biblia de los judíos. Lo que nosotros correctamente llamamos, se siente mal un judío cuando lo decimos, nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Ellos como no han aceptado, si todavía no son creyentes, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, pues les molesta que llamemos Antiguo Testamento a su Biblia. Pero bueno, llamándole neutralmente su Biblia, la Biblia de los judíos, se basa esta epístola fuertemente en la Biblia, en las escrituras de los judíos. No puedo asegurar, pero creo, bueno, en primer lugar, hermanos, ellos no tenían lo que nosotros hoy en día tenemos. En esa época todavía no tenían el famoso capítulo y versículo, ¿no? Los nombres de los libros sí, ¿verdad? Pero ellos no tenían decir, a ver, Isaías 14:5, ¿no? No había esa numeración. Entonces, al hablar de algo de Isaías, si bien conocías todo el libro, decías, ahí está en Isaías esta parte. Entonces, vamos a partir, para nuestro estudio de Hebreos, vamos a partir de la idea de que ellos conocían muy bien las escrituras de su Biblia, la Biblia de los judíos, que ellos conocían muy bien lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento. Entonces, para apreciar lo que nosotros vamos a ver en Hebreos, lo que el autor de Hebreos nos comunica, vamos a estar haciendo preestudios, si se le pudiera llamar de alguna forma. Vamos a estudiar los textos del Antiguo Testamento al cual hace referencia el autor de Hebreos. Es muy común que al estar estudiando o predicando de Nuevo Testamento, digamos, esto lo dice en tal lado, ¿no? Y de vuelta a veces con el capítulo y versículo. Pero aquí la idea es agarrar, si hacía referencia a una sola cosa ahí, ver el contexto. Porque creo de vuelta que ellos conocían el contexto y muchos de nosotros no. Entonces la idea es decir, él hace referencia a esta cita, conozcamos no nada más la frase o medio versículo o versículo que él cita o varios versículos que él cita, sino conozcamos el contexto para apreciar el argumento que él nos da. Y de esta forma, pues, ahora, ¿por qué no hacerlo corrido? O sea, empezar en Hebreos y decir, hagamos paréntesis porque él cita aquí esta parte. Porque entonces creo que perdemos la argumentación, si le puedo llamar de esta forma, lógica, que él hace en Hebreos. O sea, Hebreos tiene un fluir, aunque no es el libro de Romanos en el sentido de lógica, pero tiene bastante lógica también. Pero hay un fluir de la argumentación, y si tomamos, no sé, 10 minutos, 15 minutos viendo un salmo,
pues a lo mejor vamos a perder de vista su argumentación. Entonces la metodología o método, que para no tratar de sonar de más sofisticado, el método de estudio es decir, conozcamos antes de cada capítulo los textos del Antiguo Testamento al cual el autor de Hebreos va a hacer referencia. Conozcamos esos primero en su, no voy a decir plenitud, pero en el contexto, de vuelta ahí dependen un poco de mí, en el contexto que yo juzgo que es interesante ver para entender lo que él va a decir. Y luego una vez que tenemos como base, estos son los textos del Antiguo Testamento, ya decimos, ok, vamos a escuchar al autor de Hebreos y en base a esos textos que ya conocimos, ¿qué argumenta él? O me voy a permitir decir, ¿qué predica él? Pero está predicando sobre una palabra en ese sentido que conocemos. Entonces espero que sea interesante esa forma de estudiar y que sea provechoso. Si alguien quiere y me manda por email, les puedo mandar una hoja de Excel donde he puesto los capítulos y versículos de Hebreos y luego del lado derecho libro, capítulo y versículo o versículos del Antiguo que él relaciona. Hago yo eso porque después lo pongo en orden por los libros del Antiguo Testamento y veo, mira, esta parte cita varios versículos de este salmo o cita varias veces este mismo texto, ¿no? Es una forma de, pues, apreciar, de ver el texto que está ahí. Pero esa es la forma que vamos a estudiar Hebreos y estoy hablando mucho de eso, pero quiero decir una cosa más. No vamos a repetir, por ejemplo, hay pasajes como el Salmo 110 que se van a usar a través de varios capítulos de Hebreos, empezando desde el primero. Entonces, una vez que hemos visto el texto del Antiguo Testamento y se los he compartido, si ustedes quieren, y luego están escuchando el video 3 o 4, están en el estudio, sería bueno, o sea, sería un buen, como en todo libro de la Biblia, bueno tener la continuidad y decir cuáles son los textos del Antiguo Testamento que yo ya debo de conocer para conocer su argumentación. Entonces, yo creo que hoy tenemos la introducción y vamos a empezar a ver algunos textos del Antiguo Testamento. Algunos textos del Antiguo Testamento. Y ver, y de vuelta, conocerlos como tal, conocer su contexto. Les voy a mencionar quizás cómo él los usa. Pero después vamos a llegar y leer, en este caso, el primer capítulo de Hebreos, que será Dios mediante... no sé si lo logré dar la semana que entra o voy a estar de viaje. Quizás se va a ir de hoy en 15 el primer capítulo de Hebreos. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver algunos textos, empezando con Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10, veamos este texto. Ezequiel 10 dice, en el momento en que el hombre entró, los querubines estaban en la parte sur del templo. Okay. Si se fijan aquí, la palabra clave es esta palabra hombre. En el momento en que el hombre entró, los querubines estaban en la parte sur del templo y una nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor que estaba sobre los querubines se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. La nube llenó el templo y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Interesante en Ezequiel. Un hombre al entrar en el templo se llena de resplandor y de gloria del Señor. Señor aquí con S mayúscula, que entendemos que es Dios. Y bueno, el autor de Hebreos va a hablar de que Jesús es la radia con la gloria de Dios. Entonces aquí hay un ejemplo de Ezequiel de hablar, y creo que con esos dos versículos es suficiente saber que hay una gloria de Dios que resplandece, y Hebreos creo que va a decir Jesús resplandece con la gloria de Dios. Vamos a irnos al Salmo 2. De vuelta, son textos que necesitamos conocer, estamos haciendo trasfondo. Esta es nuestra, si pudiéramos llamar de una forma preparatoria, nos está preparando para el estudio del libro de Hebreos. Salmos 2. Muchos de estos salmos son cortos. Y a lo mejor el autor de Hebreos cita un versículo o inclusive medio versículo.
Yo he querido que conozcamos todo el Salmo para conocer ese contexto, apreciar ese versículo, apreciar ese medio versículo también. Salmos 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende y en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Pasaje muy bello verlo en el Antiguo Testamento. Creo que en el versículo 7, Salmos 2, 7, dice, yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Y si no me equivoco, el autor de Hebreos va a llegar y va a decir, ¿a quién más le ha dicho Dios que es su hijo? Más que Jesús. Pero veamos esto un poco sobre el punto de vista escéptico, desde un judío no creyente en Jesucristo, el Mesías. ¿Qué es lo que veríamos? Salmos 2, ¿por qué se sublevan las naciones? Bueno, lo que necesito ver aquí, o sea, en el verso 7, donde dice, tú eres mi hijo, una de las respuestas judías, cuando encuentran hijo en el Antiguo Testamento, que no es el único, hijo como específicamente hijo de Dios, ellos interpretan y dicen, es que ese hijo es el mismo pueblo de Israel. Israel es el hijo de Dios, y es cierto, muchas veces es Israel como hijo de Dios, a veces como esposa también. Pero en este caso, si se fijan simplemente el versículo 6, he establecido a mi rey, no a mi pueblo, sino a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Entonces está diciendo de un rey, que por ahí entendemos un individuo, tú eres mi hijo. Interesantemente está en el versículo 7, hoy mismo te he engendrado. Cómo Dios engendra un hijo, cómo Dios engendra un rey. Y vemos aquí en el verso 8, y bueno, de vuelta, obviamente ese versículo 7, el autor de Hebreos lo va a aplicar a la persona de Jesucristo. Pero de vuelta, por eso estamos conociendo el Salmo en el Antiguo Testamento, ver qué enseña, podemos ver, ¿será que se está refiriendo a Jesús o no? Pueden sacar sus propias conclusiones, aunque obviamente un buen creyente se va a ir con la conclusión del autor de Hebreos. Pero aquí en el 8 dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyas serán los confines de las tierras. Entonces podemos ver aquí que este rey también no es rey nada más de Israel, sino en el verso 8 te entregaré las naciones. A lo que quiero ir va más allá el versículo, el salmo, por eso el salmo, y no nada más el versículo. El versículo tiene un contexto en un salmo. Y ese hijo y ese que es engendrado va a tener como herencia todas las naciones. Vayamos hacia atrás. En el versículo 2 dice, los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. ¿Okay? Entonces vemos aquí que es el ungido de Dios ante todos los reyes de la tierra. En ese sentido tiene una aplicación general. Pasémonos al próximo texto. Y de vuelta, estos son temas salteados, pero y más cuando tratamos de tomar todo el contexto, vamos más allá de lo que va a usar el autor de Hebreos, pero es con el fin de tener de vuelta la base, la preparación para entender bien la parte que él sí usa.
Primera de Crónicas 17, un pasaje muy interesante, muy bello. Primera de Crónicas 17, y esto es Dios hablando a David. ¿Por qué? Porque David habló con Dios y le preguntó. David aquí es interesante al leer los salmos de David. David fue un guerrillero y en la guerra y ante la muerte y ante peligro de muerte. ¿Cuántos de los salmos David está diciendo, sálvame la vida, mata a mis enemigos y dame a mi vida? Inclusive hay una parte que dice, ¿verdad Dios que los muertos pues cómo te pueden alabar? Así que guárdame la vida. Muchos de los salmos David está diciendo, dame la vida, ¿no? Pero aquí en Crónicas no es ya David diciendo, dame la vida, sino es aquí ya un David que ha entendido que él no va a vivir para siempre. Y ya no es por el peligro de una batalla, sino que está envejeciendo, sabe que al igual que todos los anteriores a él, va a dejar de vivir en algún momento dado. Entonces está teniendo una conversación con Dios sobre el fin de su vida, sobre su reinado, sobre esa continuidad que buscaba a lo mejor en el decir no voy a morir, pero ahora decir, bueno, si yo muero, ¿qué tal mi reino y demás? Y esta es la conversación. Y de vuelta, si no lo creen, pues leen más todavía del contexto que lo que yo les estoy dando aquí. Primera Crónicas 17, Dios hablándole dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Bien, importante analizar este pasaje, hermanos, y conocerlo, verlo. A primera vista, podemos decir el pasaje se está refiriendo a Salomón. Tendríamos bases bíblicas para decir es Salomón. ¿Por qué? Pues cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor. Hasta ahí, si quedara el pasaje, podríamos decir, le queda como saco a la medida a Salomón. Es hijo de David, él está puesto en el trono, en el trono, y él construye, si como casa entendemos el templo en Jerusalén, entonces él construye el templo. ¿Por qué? Tiene la razón, el autor de Hebreos va a tomar esto y lo va a aplicar a Jesucristo. ¿Por qué pienso que tiene él la razón? ¿O por qué les voy a argumentar que él tiene la razón? Porque lo que sigue en el versículo 12, yo me quedé a la mitad. Versículo 12. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. ¿Se fijan? Afirmaré su trono para siempre. Regreso al versículo 11. Hablando a David, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes. Dios le está diciendo, ¿sabes qué, David? Tú vas a morir y vas a ir con tus antepasados. Y llega Salomón, pero en la segunda parte del 12 dice, yo afirmaré su trono para siempre. Vemos la historia bíblica y vemos, no, pues Salomón también murió. También dejó de ser rey. Entonces, el pasaje de Crónicas, lo que Dios le está diciendo, si a primera vista se podría aplicar a Salomón, ya viendo el detalle, podemos decir, Salomón no llena los requisitos de esto, porque Salomón también murió. Su trono no es para siempre.
El verso 14 enfatiza eso. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. ¿Sí? Si es el trono de David, que lo va a heredar a su hijo, ¿por qué no decir, es el trono de David? O sea, si es el trono de David continuando a través de toda la descendencia de David, que hay una promesa en ese sentido, ¿verdad? Y Jesús mismo es de la descendencia de David, por cierto. Pero a lo que quiero referir es, si este pasaje se referiría nada más a Salomón, entonces, ¿por qué no decir tu trono es eterno? Tu trono es para siempre. ¿Okay? Y entendemos entonces, de vuelta, a lo mejor con el contexto de Hebreos van a entender eso más. Se los dejo un poquito de tarea, donde va más allá de lo que puede ser Salomón como su hijo. En 2 de Samuel 14, 2 de Samuel 7, capítulo 7, versículo 11. Otra vez esta misma conversación ahora en el libro de Samuel, y en vez de, creo que el otro era Crónicas, y ahora estamos en el libro de Samuel, profeta Samuel, su libro. Dice, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel, y a ti perdón, déjame regresar porque me faltó algo. Verso 13. Estoy regresando a 1 Crónicas 17, perdónenme. Y esto es importante. Primera de Crónicas 17:13. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Está hablando con David, y como solo había un rey anterior, fue el rey Saúl. ¿Ok? Y dice, yo a Saúl le negué mi amor. Si también vemos la vida de Salomón, Salomón hacia el final, después de un excelente inicio, un grandioso medio, pero al final se aleja de Dios. No sé cuál es su estatus. Pero hablando de este hijo, cuyo trono va a ser para siempre, jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Es otro argumento para decir, se refiere esto a algo más que Salomón o otro hijo de David, o la secuencia de todos los hijos de David, simplemente. Bueno, según Samuel 7, perdón el retroceso, pero vale la pena en calentito tener eso presente. Según Samuel 7:11, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. No sé, habría que leer anterior para ver bien la primera frase del 11. Pero a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Será Él quien te construya una casa. ¿Okay? Otra vez, aquí David está diciendo, Dios, tú no tienes casa. David ya la hizo en grande como rey, tiene su palacio. Y dice, oye Dios, ¿cómo está esto? Yo estoy aquí en un gran palacio y tú no tienes casa. Y bueno, pueden leer el contexto para conocer más. Déjame hacerte una casa, como que insistiéndole. Y aquí vemos en este versículo que Dios se lo invierte. Fíjense bien lo que dice. A ti, el final del verso 11, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Aquí Él ya estamos en otro libro y demás, pero hablando del mismo tema. Será Él, y ese Él es el Señor. ¿Okay? Será Él quien te construya una casa. Dios le va a construir a David una casa. No es que David le va a construir a Dios una casa. Será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Otra vez hablando de un reinado y de un trono que no tiene fin, que es eterno. No puede ser el reinado de Salomón. Según Samuel 7, siguiendo el versículo 14, yo seré su padre y él será mi hijo. Otra vez la palabra hijo. Aquí efectivamente está hablando de hijo,
de un individuo, otra vez de hijo. Un individuo, un rey, una persona que gobierna. Él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Ahora ahí decimos, espérate, eso sí, podría, obviamente Jesús no hace lo malo, no va a ser castigado. Entonces tendríamos que decir, esa parte, pues se está refiriendo seguramente a Salomón. Pero sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Entonces son los pasajes, los contextos a los que va a hacer referencia el autor de Hebreos. Seguimos adelante. Brincados, el autor de Hebreos nos va a unir esto en una argumentación. Yo no estoy tratando de hacer eso aquí. Quiero que conozcamos los textos, que los conozcamos en su contexto, y luego ya el autor de Hebreos, vamos a dejarlo de corrido, hacer sus argumentos ya ante a una audiencia conocedor de los textos de los que nos va a hablar. Deuteronomio 32, y aquí nos vamos, y es interesante, a dos traducciones del texto antiguo. Tenemos primero, y vamos a ver Deuteronomio 32, versículo 43. Y este texto que vemos aquí es traducido del masorético o tradicional, o sea, este es el hebreo aceptado por el pueblo judío, por los rabinos. Y dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Esa es en la versión masorética o tradicional. Este mismo texto, Deuteronomio 32, versículo 43, pero ahora tomado de dos fuentes. Tenemos dos fuentes. Una fuente es la Septuaginta, que es de vuelta la traducción al griego del Antiguo Testamento, traducido 260 años más o menos antes de Cristo. Se tradujo el Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos, junto con unos libros apócrifos, por cierto, al lenguaje griego. Las traducciones el anterior, la masorética o tradicional, datan los más antiguos como del año 900 después de Cristo. Hay una variante en los manuscritos. No es tanto la traducción como los manuscritos. ¿A cuál le damos la razón? Pues la Septuaginta tiene ventaja en que se encontraron, han oído de los rollos del Mar Muerto, ¿okay? Pero los rollos del Mar Muerto coinciden con lo que dice la Septuaginta y dicen, alégrense naciones con el pueblo de Dios y que lo adoren todos los ángeles. La diferencia entonces es esta frase que va a usar el autor de Hebreos, esta frase de los ángeles. Si Dios vengará con el pueblo de Dios, Él vengará la sangre de sus siervos. O sea, de hecho es bastante variante, pero aquí que lo adoren todos los ángeles. Entonces, el autor de Hebreos cabe señalar que se está basando en el texto como está en la Septuaginta y secundado o, ¿cómo te podríamos decir? Confirmado por los rollos del Mar Muerto que dicen, adoren todos los ángeles. Y no sé si vamos a lograr terminar todos estos textos hoy. Si me mandan un email, si no están en mi lista de email y quieren estar, voy a mandar a toda la lista un documento que tiene inclusive preguntas que uno puede ir llenando y para apoyar el estudio de Hebreos. Y ahí habría estos textos, ¿no? Pero ahorita no sé si terminemos todos los que nos faltan, los haremos en el próximo estudio. O sea, no vamos a regresar a volver a hacer las que ya hicimos, vamos a hacer los que faltan, y una vez que ya tengamos todos los textos del Antiguo, iremos en sí al texto
de Hebreos capítulo 1. Muy bien, perdón que me enredé ahí un poco en la explicación. Salmos 97, que él va a citar parte de este salmo, pero la idea es conocer el salmo, conocer de vuelta. La gente, creemos que la gente a quien él está hablando conocían las escrituras. Salmo 97, el Señor es rey, regocíjese la tierra, alégrense en las costas más remotas. Oscuros nubarrones lo rodean, la rectitud y la justicia son la base de su trono. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. Ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derritan como cera. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Sean avergonzados todos los idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles. Póstrense ante él todos los dioses. Entonces, este texto lo va a usar el verso 4, creo que es el que él va a usar como carros de fuego en Hebreos 1. Ya llegando ahí vamos a verlo, pero aquí está hablando de la gloria de Dios. El fuego va delante de él, en el versículo 3, y consume los adversarios que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el cielo. Al verlos, la tierra se estremece. Ante el Señor dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera, ¿no? Entonces, de vuelta, ese salmo nos va a citar y está hablando de la gloria de Dios. Salmo 97. Bueno, y termina también diciendo todos los dioses. Y hay una traducción de eso, de todos los dioses, que se refiere, que a veces dice también todos los ángeles, y a los ángeles se les llama como dioses. De vuelta, para nosotros es un poco confuso decir eso, pero para ellos era claro que eran ángeles y no eran otro dios, o no había pluralidad de dioses. Entonces creo que este último versículo, y en algunos de estos salmos y textos va a usar más de uno, y también por eso digo, mejor conozcamos todo el salmo, porque igual va a usar un texto o va a usar el otro. Vamos a ver, para terminar, creo que nos da tiempo rápido de ver el Salmo 104, y quizás ahí le vamos a parar para seguir en el próximo estudio. Voy a hacer la lucha, bueno, voy a procurar estar en línea la semana que entra. Lo que no sé es si tendré una buena conexión de internet o no. Para esto espero que sí, y podemos continuar el jueves próximo, Dios mediante, para no perder la costumbre. Salmo 104. Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como un manto. Extiendes los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos, y de ahí jamás se moverá. La revestiste con el mar, y las aguas se detuvieron sobre los montes. Aquí podemos ver el verso 4, sé que es uno de los versos que el autor de Hebreos va a citar sobre este salmo. ¿Qué nos falta? Si nada más nos faltara uno, pero tenemos varios salmos que ver todavía, hermanos. Por eso le vamos a parar aquí en el 104. Repasando cada estudio de Hebreos, vamos a conocer primero no nada más un versiculito o pedazo de versículo, sino tratar de conocer el contexto del cual el autor de Hebreos nos va a dar su mensaje, su argumentación, su enseñanza, y así podemos ver si tiene él la razón o no, si lo que nos está enseñando, si no es porque de vuelta ha habido mucha gente que dice no aceptamos el libro de Hebreos como escritura. Mi postura es que cuando entendemos
y vemos cómo está enraizada en el Antiguo Testamento, no hay vuelta de hoja. Tenemos que decir, esto es la palabra de Dios y se entiende muy claro. Entonces por eso estamos viendo estos versículos o pasajes del Antiguo Testamento. Entonces alguien diría, no llegas ni siquiera a Hebreos 1:1. No, es cierto, nos faltan unos versículos. Pero algunos de estos se van a usar de nuevo en el 2, se van a usar de nuevo en el capítulo 3, y no siempre vamos a tener que regresar a ver, no vamos a regresar a verlos, los vamos a dar por conocidos. Muy bien, hermanos, pues con eso déjame orar. Dios, te doy gracias por tu palabra, gracias, Señor, por el autor de Hebreos, bueno, que tú